Gracias por seguir en nuestra sintonía, amigos. Nos encontramos, como ya les había adelantado, con Pedro Lechea, aspirante al Parlamento por Peruanos por el Cambio, el número 11, como lo vemos ahí, Javier Velázquez Quesquén, actual congresista de la República, que va a la reelección con el número 1 de Lambayeque por Alianza Popular. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Señor Olechea, cuénteme, la primera inquietud que yo tengo es, ¿qué cosa puede hacer el Congreso en materia? O sea, usted, por supuesto, es un empresario muy conocido, ¿no? Y muchos se preguntan, bueno, ¿qué hace Pedro Lechea yendo al Congreso? Si es un empresario que no necesitaría, digamos, buscar chamba para empezar. Pero, ¿qué cosa puede hacer el Congreso, mejor dicho, en términos de materia económica? Si tanto Pedro Pablo Kuczynski, Alan García también tienen esta plataforma de, bueno, vamos a volver a crecer, vamos a poder remontar los problemas económicos por los que pasa el país. ¿Qué cosa puede hacer el Congreso al respecto? Mira, definitivamente el marco legal para trabajar en el Perú se ha complicado muchísimo. A veces todo el mundo cree que uno va a legislar, es cierto, ese es el objeto, pero la legislación tiene que tener una lógica, es fijar las reglas por las cuales la sociedad se va a desempeñar. Hoy día se han complicado de manera espantosa. Entonces, lo que más bien se va a tener que hacer es desregular. Una estadística que habíamos sacado cuando se invitó al doctor Cass Sunstein, que es un especialista en desregulación en Estados Unidos, y se llegó después de un estudio que hoy día en el Perú se legisla un dispositivo cada 7 minutos, vale decir, a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional. Eso tiene visos de esquizofrenia. O sea, estamos llenándonos de leyes. Pero la legislación precisamente ha pasado a la esfera municipal y regional. Ya no es el Congreso el que necesariamente... Pero tiene el Ejecutivo tiene la posibilidad de que leyes que son a nivel regional y municipal, que interfieren en el desarrollo y la vida nacional, tiene la potestad de poderlas detener o derogarlas, llegado el caso. Entonces, ese tipo de cosas no podemos seguirlas aceptando. Por ejemplo, si alguien viniera de la China y quisiera conocer la legislación peruana, leerla nomás le tomaría 10 años. El Código Penal tiene más modificaciones que artículos. Entonces, ¿sabemos o no sabemos lo que queremos? Tenemos que hacer una reevaluación de lo que se ha hecho en todo este tiempo, y es una de las razones principales que yo estoy entrando al Congreso, porque tenemos que revisar qué cosas hemos hecho para desandar el camino. Se ha llenado de regulaciones con estándares superiores a los de Japón, superiores a los de Suiza. Se ha llegado a un nivel de inacción y se ha detenido al país. No deberíamos estar así. Cuando Pedro Pablo estuvo en el primerato, los minerales estaban a la mitad de lo que están ahora y se creció al 5.6%. O sea, tenemos que retomar el ritmo de crecimiento del país porque lo necesitan las nuevas generaciones que están entrando a trabajar en el Perú. Eso es importante. Javier, usted que ha estado en el ajo, pues, de manera continuada, complementando, ¿dónde es que se ha dado este proceso de complicación, de sobreregulación? ¿En qué momento y cómo? ¿Qué pasó? ¿Es una consecuencia de una descentralización mal llevada? ¿Es una consecuencia de falta de riendas desde el propio Poder Ejecutivo? ¿Es una combinación de ambos? ¿Cómo podemos explicar esta situación? En estos 5 años ha habido una sobreregulación que ha hecho que el país, si bien es cierto el contexto internacional haya contribuido a que se disminuya el nivel de crecimiento y han caído las exportaciones y todos los indicadores económicos y sociales, no menos cierto que en estados democráticos y modernos el líder fundamental de las políticas públicas y el marco que regulan estas políticas es el Poder Ejecutivo. Lo que ha pasado en en este último periodo es que el gobierno no ha tenido una bancada coherente que acompañe el conjunto de propuestas y principales reformas que se han implementado, de tal manera que a veces ha votado en contra, ¿no? Claro, la impredictibilidad de una bancada que no es sólida, y hemos visto el triste espectáculo, por ejemplo, que en el lote 192 el primer ministro va a sustentar una posición y la bancada vota en otro sentido. Lo que hay que evitar es la atomización. Yo creo que al Parlamento le falta institucionalidad. El Parlamento no es el responsable de que el país no haya crecido y que hoy día las inversiones se hayan estancado. Yo creo que un Parlamento moderno tiene como autonomía el control político, el fiscalizar, no puede renunciar a eso. Pero hoy día los parlamentos tienen que ser colaboracionistas
tienen que coordinar con el Poder Ejecutivo. Y para eso vemos las experiencias anteriores. El presidente Toledo y el presidente Alan García no necesitaron tener una mayoría parlamentaria para poder llevar adelante las principales medidas que el Poder Ejecutivo delineó en el camino de impulsar un crecimiento sostenible. Pero sí la muñeca para conseguir una mayoría por lo menos funcional. Por supuesto. Entonces, yo creo que el Parlamento tiene que hacer una reforma interna. No puede ser posible que al día siguiente que se elijan los parlamentarios ya no tengan un nivel de coordinación. Hemos comenzado 6 bancadas, ahora están terminando 11. La bancada de oposición, ahora toda la bancada del señor, la mesa directiva de la oposición, ahora toda la del señor Acuña. Entonces, creo yo de que el tema del Parlamento pasa porque tiene que haber un marco un espacio más amplio de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. O sea, establecer una agenda legislativa que concuerde básicamente en el tema de políticas públicas con los objetivos que persigue el gobierno. En segundo, no renunciando al control político y a la fiscalización, que es lo que ha afectado gravemente la imagen del Parlamento, ¿no? Ahora, señor Orellechea, estamos, digamos, y las encuestas actuales lo están reflejando, pues hay una situación de incertidumbre, por supuesto, electoral, con una puntera claramente definida, un candidato que emerge detrás del pelotón como Julio Guzmán, que no necesariamente representa una ruptura, ni mucho menos con toda esta discusión que estamos teniendo a cabo, pero él, por ejemplo, cuando habla de economía, y es el mensaje de repente que el electorado, de repente un electorado joven está captando y que me imagino que ustedes en sus propias tiendas políticas están haciendo la evaluación, que es decir, bueno, en el país se había instalado la noción esta que la inversión era más o menos lo que estaba al centro y que había que abrir, ¿no?, ese modo de pensar, que no es solamente la inversión. ¿Cómo interpretan en Peruanos por el Cambio ese discurso y cómo de alguna manera lo piensan contrarrestar? Mira, nosotros siempre hemos pensado que la inversión tiene que ser un eje importante. Pedro Pablo en el programa económico, justamente en los 8 puntos, 9 puntos que estamos postulando, que tienen que hacerse ya, tiene un enorme contenido y una enorme oportunidad en el gasto público, o sea, en el gasto de la obra pública. Nosotros creemos que hoy día una de las razones que tiene al país estancado es la falta de competitividad, pero para que entiendan lo que es falta de competitividad, vayan ustedes a una carretera, vayan ustedes, si son empresarios, y traten de exportar, van a ver cómo están los puertos, cómo están los aeropuertos. El Perú viene creciendo, ha tenido un crecimiento muy importante el quinquenio pasado, la década pasada, y ha crecido, pero no tiene una infraestructura que lo esté siguiendo. Entonces estamos teniendo problemas y creemos de que es una de las grandes oportunidades que tiene el Perú hoy día, es decididamente ir de manera agresiva en un programa de gasto público. Una cosa es la inversión que viene a desarrollar proyectos de mediano o largo plazo, pero hoy día tenemos esa herramienta que coherentemente y cohesionadamente debe trabajarse en las instancias del sector público para realizarlo inmediatamente. O sea, el gasto público hoy día es una variable importantísima, lo hemos dicho y lo vuelvo a reafirmar. Javier Velázquez Quesquén, el tema usted decía lo importante y de repente no se le está dando mucha atención a lo que va a ser el próximo Congreso, ¿no? Siempre decimos ya no puede ser peor, ya no puede ser peor, y de repente la atomización que se nos viene y la calidad de algunas listas nos dice lo contrario, ¿no? Y por lo cual tenemos que preocuparnos. Pero siguiendo con la línea de las encuestas, precisamente lo que pretende Alianza Popular, y claro, con el PPC, no solamente el APRA y el PPC, sino es decir, bueno, aquí está la gente con experiencia. Por un lado, pues puede ser el tema de reactivación económica, puede tener un peso ahí, y sobre todo, además, por el lado de lo que son las instituciones políticas, ¿no? Lo importante que es tener cimientos institucionales sólidos. Pero el electorado o un sector importante del electorado parece estar pensando por otro lado. Es decir, la experiencia como argumento central ya no es
un tema de persuasión, de seducción a ese electorado joven. ¿Creen ustedes que se va a poder revertir esa situación? Es bastante complejo lo que está ocurriendo. Yo sí creo que sí. Con los partidos. Yo sí creo que sí, sino que todos los procesos electorales tienen sus etapas. Una etapa de inicio de las campañas, hay campañas que irrumpen aparatosamente como la del señor Acuña, con mucho dinero, ¿no?, con mucha parafernalia, ahora estancada con este escándalo de los plagios y de las apropiaciones de las ideas de otros, y como la del señor Guzmán. A mí lo que me preocupa es no solamente que se gane la elección, sino qué es lo que va a pasar en los próximos 5 años. El gran esfuerzo que han hecho los peruanos por impulsar un crecimiento sostenido que ha ido generando intensamente empleo, que ha ido derrotando la pobreza, que ha ido abriendo mayores espacios de ingresos fiscales, no solamente para atender infraestructura, sino también para atender los programas sociales, está en peligro de una aventura a veces emocional, reactiva. Por eso yo creo que el tema nuestro no nos preocupa, siempre es así en el caso nuestro. Nosotros hemos hecho una alianza con el PPC porque no lo hemos hecho pensando solamente en los votos para ganar la elección, sino una alianza de gobierno. El 2006-2011 hicimos un gobierno con 12, 13 personalidades como ministros independientes. Ahora a ese tipo de gobierno, en una eventualidad de ser respaldados por el país, le vamos a dar un marco institucional. Te lo digo por una experiencia propia. Yo he estado en el Congreso, pero también en el Poder Ejecutivo. Y no te imaginas que la posibilidad que tiene el Perú debido a estos escenarios favorables, no solamente externos, sino de tener los objetivos muy claros, de promover crecimiento sostenido, de invertir en infraestructura básica como la que habla Pedro, tiene que ver mucho con bancadas que acompañen ese tipo de propuestas y de políticas. El gran problema que ha tenido este gobierno ha sido el no tener una bancada que acompañe, ni mucho menos acompañantes que tengan las cosas muy claras para los objetivos que se persiguen. Por eso creo que este tipo de candidaturas que irrumpen de la noche a la mañana, ¿no?, que irrumpen de la noche a la mañana, y parlamentarios que se conocen el día que juramentan. Entonces, en el Parlamento de verdad necesita, tenemos que construir a su interior una reforma que permita que hayan 4 o 5 bancadas que puedan tener coaliciones en función de propuestas de gobierno y no de intereses particulares. Entonces, aunque algunos quieran peyorativamente satanizar al Parlamento, el Parlamento cumple un rol muy importante. Mira, con todo el desprestigio que tuvo, fue capaz de censurar al gabinete Jara. En el gobierno nuestro también estuvo a punto de censurar a un gabinete. O sea, el control político, claro, y el flagelo que más afecta al país, que es el de la corrupción, tiene que tener la correspondencia de una respuesta en la expresión y en la defensa del pueblo en el Parlamento. Y para eso necesitan bancadas que tengan coherencia, no en función de individualidades que pueden ser muy respetables, sino de compromisos programáticos que tengan que ver con las políticas que diseñe el nuevo gobierno. Dos comentarios breves para terminar, Pedro Olechea. Por un lado, ¿fue tan bueno el gobierno aprista económicamente como lo quieren hacer ver? Usted que estaba en el otro lado, ¿no?, del mostrador. Y segundo, me imagino yo que usted acompaña, por supuesto, el pedido empresarial de mayor flexibilización laboral. Un momento crucial en el Parlamento que está terminando se vio con el tema de la llamada ley Pulpín. No pudo pasar, y aparte el tema político hizo que los distintos actores, el APRA entre ellos, pues se manifestaran en su momento en contra. No es fácil pasar este tipo de leyes en el Congreso, y no va a ser fácil seguramente. Mira, como se dice, vamos por partes. Yo creo que el tema de la legislación laboral tiene muchas aristas. El Perú no puede ser el país más caro de Latinoamérica para contratar a un trabajador. Tú no puedes pagar un solo al trabajador y 59 centavos por haberlo contratado. Y muchos de estos 59 centavos ni siquiera van para el trabajador. Hay que entender muy bien cuál es el contexto del trabajo, cuánta gente en el Perú trabaja formalmente. Es una minoría realmente que, si representamos a toda la población económicamente activa, tenemos un problema. Hay derechos adquiridos, hay derechos, gente que ya trabaja en un entendido. Esos derechos tienen que tener una formulación, un respeto al trabajo. Tiene que haber una manera en que hay, por ejemplo, ha habido casos que conozco de un trabajador que ha intentado violar a otro
trabajadora. El caso se ha judicializado, al final del día la estabilidad absoluta protege a la persona. O sea, tiene que haber una tipificación de lo que puede ser el despido por delitos. Eso tiene que trabajarse. Creemos que el despido por despedir no puede ir así nomás. Creemos que el trabajador no es una mercancía más. Eso lo tenemos bien claro. El que habla ha estado participando 15 años en el Consejo Nacional de Trabajo. Nosotros tenemos claramente establecido que el diálogo social va a ser la herramienta que queremos priorizar. Por eso el Consejo Nacional del Trabajo es pieza fundamental y así lo decimos en el programa. El convenio 144 firmado con la OIT es un convenio que tiene que ser respetado. ¿Y qué dice este? Que si los trabajadores, los empresarios y el Estado se ponen de acuerdo, tiene que ser ley. El Congreso tiene que aceptar que este consenso, que es un convenio que el Perú ha ratificado, tiene que ser parte del trabajo, de la relación colectiva entre el empresario y el breve comentario sobre el desempeño económico de lo que fue el gobierno aprista. Mira, el desempeño económico, el Perú venía muy bien encaminado, habían problemas, habían como en todo, o sea, todo es perfectible. Yo creo que el frenazo que hemos vivido no tiene sentido. O sea, yo sí creo que el trabajo que se hizo en el momento del boom de los commodities, el Perú ha pegado un salto cuantitativo. Pero todas las cosas en la vida deben mejorarse. Yo creo que el Perú tiene una falta de institucionalidad bastante fuerte, se peleó en todo momento, el Perú tiene muchas amenazas a su orden institucional, el desarrollo de sus instituciones son débiles, yo creo que viene una época en que tenemos, y cada vez más el pueblo toma conciencia de ello, entonces cada vez más va a haber una exigencia a que el país crezca institucionalmente, para que se entienda la figura. La institucionalidad le cuesta 3 puntos de PBI al año, lo que estiman estudiosos, por ejemplo el libro de Alfonso Quirós sobre la corrupción en el Perú, que es una obra realmente importante, es una obra que a través de su historia el Perú ha tenido picos de 5 o 6% de corrupción sobre PBI hasta 1%, pero tenemos todavía un flagelo muy grande en que es un país complejo, es un país difícil, pensar que uno camina 300 kilómetros o 370 kilómetros y puede tomarle el tiempo de ir en carro, el misma distancia o el tiempo que ir a Europa, o a Cabelica, por ejemplo. Entonces, somos un país muy desarticulado, complejo, yo creo que se avanzó mucho en el gobierno del doctor García, pero tenemos muchísimo más por avanzar y creemos nosotros que traemos alternativas. Javier Velázquez, para terminar, precisamente mi pregunta iba a un lado porque en algún momento se habló de la posibilidad que García y PPK fueran juntos. De repente ahora se aprecia mejor esa posibilidad. Yo creo que por el lado de esta parte del espectro político la atomización del voto es un problema. Pero remataba con el lado de la encuesta. Conversando con Manuel Saavedra, me comentaba, bueno, Guzmán también está robando un porcentaje de votos de lo que podríamos llamar el espíritu pepecista. Se esperaba que Lourdes Flores trajera una intención de voto más sólida y al final no se ha dado. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que estamos entrando pues a una especie de techo en términos de la conquista de ese voto institucional partidario. Las encuestas son absolutamente relativas, o sea, si la encuesta esa que han hecho, por ejemplo, con la intención de voto, que es absolutamente absurda, lo acaban de decir otras encuestadoras, y fijaran el raciocinio ya final del elector, bueno, ya no hubiera elecciones el 10 de abril. El 30% de la votación se define faltando 15 días. Y yo creo que los peruanos, especialmente esta gran clase media, como lo ha dicho Pedro, cuántas veces nos hemos reunido en el Poder Ejecutivo, y para el país en los últimos 10 años, la clase media se ha duplicado. La clase media hoy día tiene que haber un gobierno de las clases medias. El mensaje que están dando ellos es: necesita un Estado más fuerte, regulatorio, más institucional, que saque del camino todas estas trabas que han impuesto estos 4 años de gobierno, que han impedido que la inversión pueda compensar los efectos negativos externos de la caída de los commodities. Refiriéndome al tema laboral del que ha hablado Pedro, yo creo que el enfoque ha estado mal planteado. Ahora, no es cuestión de que los sobrecostos laborales son las que agobian y generan la informalidad laboral, sino que no ha habido una audacia para plantear, por ejemplo, de que los 2 o 3 primeros años incorporar jóvenes menores de 30 años no solamente significa renovar toda la capacidad
de recursos humanos de las empresas e instituciones, sino significa un desafío de construir una masa laboral moderna, capaz, preparada. Y eso pasa por darle un enfoque también tributario. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, que parte de estos costos laborales sean cubiertos con los tributos que pagan las empresas. Entonces, yo creo que en el caso del PPC, el PPC ha adherido a una propuesta programática nuestra. En 5 años no se pueden hacer todos los cambios que se quisieran. Quisiéramos haber mejorado más infraestructura, haber hecho una profunda reforma institucional en toda la cadena de responsabilidad frente al delito, Poder Judicial, Ministerio Público. Por eso creo que una alianza con el PPC no ha sido una alianza solamente para ganar votos, es una alianza de gobierno con gente que tiene experiencia y que le puede dar sostenibilidad al país, ¿no? Ya los vamos a invitar para hablar de impuestos y de situación tributaria, que es importantísimo, pues, o debería ser un tema eje en el debate electoral. Pedro Lechea, aspirante al Parlamento Peruano por el Cambio número 11 por Lima, Javier Velázquez, que es número 1 por Lambayeque, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Esta mañana nos vamos con Gregoire